Muy buenos días, saludos desde el Centro Universitario UNED Melilla. Es miércoles y ahora mismo pasan 13 minutos de las 9 de la mañana cuando comenzamos a grabar este espacio que los oyentes de Más de Uno Melilla escuchan justo después del boletín de la 1. Comienzan los desayunos de la UNED como cada miércoles y hoy vamos a compartir café y charla con Lourdes Carballa, la primera concejala en Melilla, que además da nombre al premio que concede la ciudad autónoma con motivo del 8M. Lourdes, buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Gracias por acompañarnos en esta mañana. Estupendo, fenomenal, vamos. También saludos a mis compañeros de informativos. Inma Calahorro, a ver quién coge el micro. Inma Calahorro, buenos días. Buenas tardes, Yamila. Y Alejandro Ita, buenos días. Buenos días, Yamila. Y por parte de Popular Televisión nos acompaña Jesús Muñoz. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Y los compañeros de Popular, los cámaras, están grabando todo esto, esta entrevista, porque posteriormente será emitida en este canal de televisión, en Popular Televisión Melilla. Lourdes, primera concejala en Melilla, nuestra ciudad. Dos preguntas para comenzar. ¿Cómo entró en política? Es algo que tenía en mente de tiempo atrás, tenía inquietud. Y una segunda pregunta. ¿Cómo fue compartir esos 4 años de corporación rodeada por hombres? Porque claro, hablamos de una corporación formada prácticamente en su totalidad por hombres y de esta forma pues se convirtió en la primera mujer concejala de nuestra ciudad. Bueno, pues fue una forma muy curiosa. Yo nunca me planteé entrar en política, pero resulta que yo había quedado con unos amigos para ir a cenar y entonces me dijeron, tenemos una asamblea de UCD, bueno, pues yo voy a buscaros a UCD y nos vamos a cenar. Y entonces, efectivamente, llegué, bajaban unos y me dice, sube, porque ahora va a haber una votación para proponer, porque en UCD las cosas se hacían así, yo no pertenecía al partido, pero vamos, que todo se hacía votando muy en plan democrático. Se van a hacer votaciones ahora, sube, porque aquí hace frío, no te quedes esperando. Total, que subí, me quedé allí acurrucadilla por un sitio y la gente se puso a votar 3 nombres en unos papelitos de gente que pensaban que podían ir a las próximas elecciones formando parte de la lista de UCD. Terminaron de reunirse y nos fuimos a cenar por ahí y tal. Y al día siguiente, ante mi sorpresa, me llamó José Manuel García Margallo y José María Ginel, que era el presidente del partido, y resulta que la gente, como me vio por allí, pensó que yo podía ser un miembro de la lista. Dije, pero si yo no estoy ni en el partido, o sea, yo era un planteamiento que no me había hecho en absoluto. Y entonces me dijeron, no, pero piénsatelo, tal. Dije, bueno, me lo voy a pensar porque tenía que hablar luego también en casa, ¿no? Yo tenía 5 hijos, el mayor tenía 10 años y la pequeña tenía 5 meses, o sea que era como para plantearse un poquito el tema. Total, que lo hablamos. Y yo hablé con más gente de las que estaban dentro del ayuntamiento para ver qué es lo que tenía que hacer un concejal. Porque es que no lo sabía, o sea, el concejal era un ente abstracto, ¿no?, que funcionaba por ahí, porque las primeras elecciones democráticas eran esas, las del 79, donde se empezaban a funcionar los partidos, las listas iban con los nombres de la gente, hasta ahora no había habido eso, ¿no? Y entonces, bueno, después de hablar dije, bueno, pues vamos a tirar para adelante. Yo trabajaba en la calle también, yo era funcionaria de Hacienda, he sido funcionaria de Hacienda. Total, que entre los 5 niños, funcionaria de Hacienda y todo eso, le echamos un poquito de valor y dije que sí, que bueno, que contaran conmigo. Iba como independiente en la lista. Después, ya cuando estaba cerca de las elecciones, vi que lo que a mí me parecía que era lo correcto coincidía con el programa que tenía UCD y entonces, bueno, dije, no, voy con todas las consecuencias, metida dentro de la lista como militante de UCD y tal. Y entonces, bueno, pues así empezó la andadura política de la manera más aleatoria del mundo, ¿no? En realidad yo iba bastante sin saber qué era lo que teníamos que hacer, pero nos pasaba a todos.
estábamos pasando de una etapa de una dictadura, pongamos blanda, porque bueno, a la gente no le pegaban un tiro por mitad de la calle, pero las ideas no funcionaban y teníamos que ir a otra cosa. Todos éramos conscientes de que ahí no nos podíamos quedar, que había que seguir adelante, que teníamos que integrarnos dentro de Europa, ser un país más, como el resto de los países y tal, de europeos. Y entonces, bueno, con esa premisa de que se formó el primer ayuntamiento, que nuestro alcalde era Rafael Ginel, que era, me habría encantado que lo conocierais todos, ya murió hace años, pero la persona más democrática del mundo. Nosotros sacamos 15 concejales de los 25, 15 UCD. Había 8, lo que ahora se llamaría consejerías. Nos quedamos, Rafael y tal, y el grupo se dividió 4 concejalías para UCD y el resto para el resto de los partidos. O sea, el PSOE que era Manolo Soria y José Luis Estrada, pues tenían las concejalías de Sanidad y la otra de Obras Públicas, que eran concejalías que movían votos y dinero. Pero es que así las otras 2 se repartieron entre unos partidos que formaban una especie de grupo mixto, podríamos decir, que tenían un concejal, vecinos independientes, así una cosita tal, pero los otros se repartieron para que todos fuéramos a una. O sea, cuando se reunía la comisión permanente, no se reunía simplemente los que eran los miembros de esos partidos y tal, se reunía Melilla, los representantes de los ciudadanos que habían ido a la convocatoria de las elecciones. Y entonces fue un ayuntamiento que funcionó, yo creo, muy bien entre todos nosotros. Y yo estaba metida ahí en medio de mis 24 compis. Mis compañeros, yo siempre lo digo, fueron unos hombres fenomenales y estupendos, que a lo mejor al principio me veían, porque yo era de las más jóvenes, había uno del Partido Comunista que era unos pocos meses más joven que yo, y después iba yo tenía entonces 31 años. Y los demás que eran más mayores me veían un poco al principio, como bueno, un poco, no paternalista, sino que bueno, que era una mujer que había que cuidar un poquito, ¿no? Ya está. Lourdes, ya está durante un poco de tiempo, ¿sabes? ¿Solo un poquito? Sí, un poco de tiempo, porque la mujer que había que cuidar, pues resulta que luego cuidaba también, ¿sabes? Y entonces, ya está, fue fácil. Yo tenía una ventaja. Venía de trabajar en un sitio que eran hombres todos mis compañeros. En Hacienda, eran ¿no? Hacienda. Estábamos 3 mujeres, en toda Hacienda éramos 3 mujeres las que estábamos trabajando. Y muchos de ellos no tenían esa historia, pero bueno, ya está. Lourdes, y la sociedad melillense, porque ha cambiado evidentemente, ¿no? ¿Cómo veían que una mujer estuviera en un cargo público? ¿Había comentarios, sorpresa, no sé? Mira, ¿te llegaba algo? Era curioso porque yo creo que la mitad de la gente no se enteró de que había una mujer por el ayuntamiento, porque es que la visibilidad que puede tener ahora, en aquel momento no la había. Estamos hablando del año 79. Entonces yo recuerdo comentarios de estar en el pleno, en un acto, lo que sea, ¿no? En el salón de pleno, y yo llegaba y entraba allí a ponerme la presidencia, con lo que fuera y tal. Y oía comentarios diciendo: debe ser la mujer del alcalde, porque no pensaban que era un miembro de la corporación. Recuerdo la primera vez que fui para el ayuntamiento a tener una comisión, había un sitio allí reservado para los coches de los concejales. Yo tenía mi seíta, llegué llena de valor y me aparqué allí en mi sitio. Y vino rápidamente los guardias de la puerta para decirme que no podía estar aparcada ahí. ¿Y por qué? Porque es para los concejales. Le dije: es que yo soy concejal. Y la contestación del guardia del policía dice: sí, hombre, vamos. Como diciendo: por favor, anda. Y no le hice caso y seguí para adelante y me metí dentro del ayuntamiento, que me eche mano, y entonces pues ya veremos de qué pasa, ¿no? Pero bueno, poco a poco sí fue integrándose de una manera más o menos natural.
Pareció normal. Cuando fueron 4 años, claro, en los 4 años ya la visibilidad se fue haciendo. Y Lourdes, ¿cómo Dime. conciliaba una mujer de su generación en esas circunstancias tan concretas? Mira, la palabra conciliación es que no existía, ¿comprendes? O sea, conciliar, ¿cómo conciliar? En absoluto. Yo tenía en aquel momento, eché mano de una chica que dormía en casa, entre otras cosas porque yo a las 8 de la mañana tenía que estar fichando en Hacienda. En aquella época no cobrábamos los concejales, no cobrábamos, cada uno tenía su trabajo que continuaba con él. Las reuniones y todo eso las teníamos por la tarde. Entonces era a base de quitarte de horas de descanso, de sueño, así, pero es que era lo que había, no sé cómo decirte, porque era lo que había para una mujer. Porque yo lo he comentado muchas veces, cuando teníamos reuniones, o sea, yo trabajaba por la mañana, luego teníamos reuniones o en el ayuntamiento o en el partido. Llegaba a mi casa, me ponía a repasar los botones, que yo no he visto criaturas que perdieran más botones del uniforme que mis hijos del babero. Entonces repasaba los botoncillos que se habían caído. Les preparaba la ropa del día siguiente, les preguntaba que cómo había sido su día, porque había ratos que no había podido estar con ellos, que tenían, bueno, me preocupaba de las cosas así. Y después ya pues me encargaba de organizar el día siguiente, para todo, para los libros, lo otro, lo demás ya, porque todo eso lo llevaba yo. Y sin embargo mis compis terminaban de las reuniones y se iban a tomarse una cervecita al Metropol, de buenas charlas y de buenas... Yo eso no podía hacerlo, ¿no? Estaba allí, pero no me importaba, eran mis hijos, eran 5 que yo tenía, y mi marido y mi casa, bueno, vale. Me lo planteé así, nunca me lo planteé como, ¡ay, qué horror lo que me está pasando!, ¿no? Porque estaba además voluntariamente. Me podía haber ido en cualquier momento y ya está. Pero vamos. Yo quería preguntarle un poco, pues, qué supuso para usted en aquella época estar en el foco, porque al ser la primera mujer concejala de la historia de Melilla, pues se le juzgaría mucho más a ver si lo hacía bien, si lo hacía mal. Sí, mira, es una cosa curiosa. Los militares tienen una cosa cuando hacen o hacían su especie de currículum y tal, y las fichas, era que el valor se les supone. Los hombres no tenían que demostrar nada. Los 24 que estaban no tenían que demostrar nada en el ESE, y yo tuve que demostrarlo todo. O sea, desde el principio, a mi marido le dio un infarto precisamente el día de las votaciones. Yo no me voté. Estaba en Madrid haciendo el curso de comandante. Y entonces yo salí disparada en el primer avión de aquí de Melilla, camino de Madrid. Y vine para la toma de posesión, que fue a mediados del mes. Ya se habían hecho las distribuciones de todas las cosas del ayuntamiento, de las comisiones y de tal. Y yo me encontré que a mí me habían puesto en una cosa que era en llevar el control de precios del mercado, pero del mercado de las patatas, los tomates, cosas así. Una comisión que era de ayuda familiar. La ayuda familiar era ver cuántos niños habían nacido de los funcionarios, de los contratados durante el año, para darle una especie de ayuda, ¿no?, que cobraban durante el año siguiente. Y claro, yo vi aquello y yo dije, pero bueno, ¿por qué? Dije, no, mira, yo mercado no lo voy a llevar. Entre otras cosas porque es como encasillarme. Una mujer, pues a ver cómo están los tomates y a cómo están las patatas. No. Yo entiendo de contabilidad, entiendo de presupuesto, entiendo de legislación, porque tenía derecho, tenía mi oposición, tenía una serie de cosas, ¿no? Entiendo de personal, porque yo había estado llevando cosas de personal en Hacienda también. Digo, no quiero estar de cabeza de ninguna de esas comisiones, pero me ponéis como una más en esos sitios y a trabajar así, porque no me parecía que tuviera que tener ese encasillamiento. Y entonces efectivamente me fueron distribuyendo, yo estaba metida en eso,
llevaba el premio de poesía, eso sí lo llevaba con una comisión maravillosa, en la que estaba Ramón Gavilán, Miguel Fernández, Fernando Melibeo, y todos ellos me ayudaron mucho para poner en marcha el premio de poesía, que lamentablemente ya no funciona, ¿no? Pero en los primeros años sí, de todo eso. Y colaboré en todas esas cosas. Luego, ¿cómo me veían la gente? Pues yo antes os lo he comentado, me parece, Inma, y eso. Yo recuerdo que una amiga mía me dijo que una mujer que conocíamos le había preguntado: ¿y Lourdes cómo tiene la casa? ¿La tiene limpia? ¿La tiene ordenada? Eso de que no hay peor cuña que la de la misma madera muchas veces es así. Y sí, Lourdes tenía su casa a base de otro sacrificio y con la ayuda también, sobre todo de estas chicas que me ayudaban en casa y todo eso. Pero bueno, esas son cosas que no tienen importancia. También mi marido tuvo que soportar cosas, por ejemplo, íbamos a algún sitio y entonces tenían el acotado que ponía con un cartel grande: señoras de los concejales. Y allí estaban todas las mujeres de los concejales y mi marido, el pobre. Allí, con el ese. Mira, cosas tan absurdas como que cerca de donde estaba el despacho del alcalde y tal, pues había unos aseos. Los aseos eran para hombres, no se le había ocurrido a nadie que podía haber una mujer que pudiera usar los aseos. Bueno, no pasaba nada, yo de pronto entraba y decía: perdóname. Me iba prudentemente para otro lado. Eran chorradas de ir a un barco, que venían los barcos y de pronto, bueno, pues hacían una ceremonia de lo que fuera y tal. Y estaban todas las señoras sentadas y el alcalde y sus concejales de pie por detrás, por supuesto, y a mí me decían: no. Y me arrimaban corriendo una silla y yo decía: no, yo estoy allí, estoy allí. Y estaba allí con los tacones de 10 centímetros, pero estaba allí, porque era el sitio donde yo tenía que estar, no sentada en ese momento. Bueno, son cosas chorradas, pero bueno. Son anécdotas, bueno, muy curiosas, ¿no? Que visto ahora, ¿no? Claro, es que ahora te parece, claro, todas esas cosas que estás hablando de, yo qué sé, de otro mundo. Os comentaba antes que estuve el otro día en la charla de Malas Madres, que yo siempre he pensado que hemos evolucionado poco la mujer, en todo este tiempo. Todos los años el manifiesto se puede leer el mismo manifiesto desde hace no sé cuántos años, porque es la diferencia salarial, lo de la conciliación, la violencia de género. Bueno, tú dices, no hemos avanzado. Pero cuando yo oía las reivindicaciones que el otro día se hacían muy lógicas, de la conciliación, de la corresponsabilidad y tal, en la charla de Laura, de pronto me di cuenta que sí se había avanzado. Vamos muy despacio, pero sí se había avanzado, porque es que lo que se planteaba aquí el otro día como cosas que están por ganar o tal, es después de haber superado un montón de diferencias que teníamos. Y entonces, bueno, pues sí se ha avanzado. Todavía nos falta mucho, pero bueno. Yo quería preguntarte una cosita y le cedo ahora el micro a mi compañero, y era un poco, pues, cómo vivió esa primera legislatura y cómo cree que después influyó eso en política. ¿Hasta qué punto? Bueno, yo la viví ya al final, de verdad. Yo de los 4 años siempre digo que el último me sobró, porque tenía como mucho desgaste de estrés, de para arriba y para abajo todo el rato y tal. Pero la viví muy bien, o sea, porque teníamos en común muchas cosas los compañeros que tenía. Yo, mis compañeros que eran del Partido Comunista y del Partido Socialista, eran dos partidos que tenían mucha generosidad, porque eran unos partidos que estaban, lo mismo que nosotros éramos una pandilla de aficionados que llegábamos a la política, ellos tenían ya una maquinaria que venía de la época de Franco, ¿no?, que funcionaba, tenían su estructura interna
y sin embargo fueron generosos, supieron esperar, no armar jaleo, aguantaron mucho y eso nos unía a los demás también. Que yo influyera, tampoco lo creo, o sea, las que vinieron después vinieron porque era lo lógico, era lo normal, ya no eran bichos raros que estaban ahí en medio de nada, era lo lógico. Vinieron Mari Carmen Muñoz del Castillo, por el PSOE, vino mucha gente, Celia Clemente, por UPM, que era un partido del que había mucha gente de UCD. A mí me ofrecieron algún partido continuar con ellos y les dije que no, que yo ya mi tiempo había cumplido y me iba a mi trabajo y a mi casa y a mis niños y a verlos crecer en condiciones. Lourdes, al hilo de que usted ha comentado de esa evolución de las mujeres en el papel en general aquí entre hombres y mujeres, ¿crees que existen aún barreras en ámbitos de la mujer? Sí, muchas. Mira, nada más que tienes que mirar los puestos directivos de las empresas. Poquísimas empresas tienen a mujeres en puestos directivos. Yo tengo una nieta que es un coco, de eso, terminó su carrera, su doble licenciatura, para arriba para abajo, la contrataron después en una empresa americana y tal. Y su jefe primero que tuvo era una chica que se quedó embarazada y directamente la sobrepasaron otras personas, la sustituyeron otras personas, varones. Y eso es bastante normal, en la empresa privada sobre todo. Bueno, yo me lo encontré en mi momento, en mi promoción dentro de Hacienda, tranquilamente. O sea, yo recuerdo que había una sección que era de contrabando, que me correspondía por la antigüedad, por los estudios, todas esas cosas. Y a un compañero al que quiero mucho, que acababa de llegar y era un cuerpo inferior en aquel momento al mío, de pronto se le dieron y fui a preguntarle, yo era un poco follonera siempre, fui a preguntarle al delegado qué pasaba, que bueno, a ver qué ha pasado aquí. Me dijo, es que es muy desagradable, es una sección que va a tener usted que estar presente con delincuentes que hacen contrabando y es una cosa muy desagradable. Y tú dices, pero ¿cómo es desagradable? A mí júgueme usted mi capacidad profesional y déjeme de la otra ya me encargaré yo de ver, ¿no? Y bueno, ahora todavía sigue habiendo muchas distinciones en ese aspecto con la mujer, la promoción de la mujer. De compis todo muy bien, pero luego llega la hora de batir el cobre. Fíjese, en Islandia se ha aprobado recientemente una ley que garantiza legalmente la igualdad de salario entre hombres y mujeres, haciendo que esa brecha salarial de género sea legal. ¿Cómo de cerca ve usted esa medida en España? Pues que es que no tendríamos ni que plantearnos. ¿Por qué una mujer que está sentada en una mesa va a cobrar menos que la que está sentada en la mesa contraria? O en cualquier otro trabajo. O sea, es que es alucinante que estemos planteándonos esas cosas. Yo, mira, hay algo que me quedo, que no lo puedo comprender, porque este gobierno y el gobierno anterior y muchos gobiernos han puesto mucho dinero para la promoción de la mujer, para luchar contra la violencia. ¿Y cómo es posible que siga habiendo todavía la violencia que hay de género contra la mujer? Es que es increíble y que vaya bajando la edad en que eso. Hace poco había en una de estas manifestaciones que había habido después de la muerte de una mujer, vi ahí en medio del tumulto a una chica que llevaba un cartelillo hecho con cartón y que había puesto claramente, ella había escrito. Y lo que había escrito era, ¿pero qué os pasa? Y me pareció que compendiaba verdaderamente, reunía todas las cosas, pero ¿qué os pasa? O sea, ¿cómo es posible que gastándose el dinero que se está gastando todavía haya planteamientos muy machistas, que haya violencia, que haya niñas que aguanten
el que el otro le mire el móvil a ver con quién ha hablado, que la falda es muy corta o que el escote es muy grande. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Es muy complicado, nos queda mucho camino todavía y no le veo yo a eso el porqué, la solución de decir, no, esto lo hacemos así. Se están dando charlas en los colegios, se está repartiendo de todo, no sé. Difícil. Y Lourdes, no podíamos acabar esta entrevista sin preguntarle por el premio que precisamente lleva su nombre, Lourdes Carballa. ¿Qué significa para usted que haya un reconocimiento a esas mujeres importantes de la ciudad con su nombre desde 2014? Mira, es un honor, la verdad, porque cuando estábamos conmemorando no sé cuántos años de la primera corporación, y entonces me hicieron como un homenaje y tal, y a continuación le pusieron el nombre al premio. Fadela fue muy generosa, yo me quedé muy así, porque estaban ellos entonces también en el poder con aquel planteamiento, que según me decía ella se lo había hecho Belmonte, Fernando Belmonte, fue el que les dijo, habría que ponerle el nombre de Lourdes. Bueno, el caso es que yo cada año me entero casi el mismo día que se da el premio de a quién se lo han dado. Que algunas veces he dicho, y si se lo dan a alguien que a mí no me gusta, ¿qué hago? Hasta ahora he tenido la suerte de que de verdad a la gente que se lo han dado son mujeres con las que yo puedo empatizar fácilmente. Y que verdaderamente pues todas han hecho alguna cosa mucho más importante que la que hice yo, que estando allí. Y entonces, pues es un honor cada año cuando se le van dando a esa mujer y sobre todo me sorprende que ellas estén tan contentas ese día, que para ellas sea una cosa buena que reconozcan, porque han venido, se lo han dado mujeres que tienen, bueno, unas categorías, yo creo que a todas, empiezo a decir, a recordarlas, no sé, es un honor. Lourdes, son muchas las mujeres que han sido galardonadas desde que se implantó este premio y este año la elegida ha sido Isabel Migañón para 2026. Sí. Entonces quería preguntarte pues cómo valora su elección, cómo la ha recibido. Muy bien, a mí me ha encantado porque mira, Isabel, independiente de que, como la gente dice, bueno, es que es su trabajo, no. Ella es historiadora y está en un sitio donde puede recabar muchos datos y recopilar y todo eso. Pero es súper generosa para lo que ella recopila y los datos que tiene y que sabe compartirlos. Y eso es muy importante porque hay gente que es muy buena en lo suyo y en lo suyo, punto. Pero Isabel está siempre abierta. Yo ya he recorrido el cementerio por lo menos un par de veces con ella a la cabeza, como con su amiga Elena, y con dos asociaciones distintas, o sea, ella está abierta. Hoy he asistido a charlas suyas y también ella va compartiendo lo que sabe, y sabe muchísimo de Melilla, se lo sabe todo desde no sé cuándo, pero vamos, que le preguntas oye, mi abuelo resulta que... Y ella, si no lo sabe en ese momento, te lo dice al día siguiente. Isabel es experta en historia de Melilla y bueno, sí, hoy en día usted ya forma parte también de esa historia. Pero bueno, yo soy una anécdota en la historia de Melilla. Bueno, pues estamos charlando con Lourdes Carballa, la primera concejala de nuestra ciudad, de Melilla. Hoy, bueno, hay muchas consejeras, ¿verdad? Lo vemos como de forma natural, pero hablamos del año 1979. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta más que les quede en el tintero. Yo voy servido. Tenemos que decir que justo después de recibir el premio Lourdes Carballa, tuvimos en nuestros estudios a Isabel Migañón, que recibió el premio, nos contaba con muchísima emoción. Sí, es verdad, por eso a mí me deja, bueno, un poco asombrada, ¿no?, el verlas tan contentas, me encanta. Bueno, Lourdes, ya de cara al futuro, ¿cuál es ese logro que la mujer aún no ha llegado a alcanzar y que le gustaría, ¿no?, un sueño que... Bueno, conquistar esos espacios que se han quedado y que todavía no se han logrado, como hemos estado hablando, la visibilidad en las empresas sobre todo, en la administración, en todo eso.
pero hacerlo no, a ver si me sé explicar esto, no con una mentalidad masculina, sino como mujeres. O sea, es que muchas veces masculinizamos los logros, el que se haya llegado. Y yo pienso que es un error. Las mujeres tenemos muchos valores como mujer y no tenemos por qué tener un rol masculino, pasar a un rol masculino para ponerlo en práctica, ¿no? Y entonces eso, simplemente que no se trata de que te vayas de periquito en flor y todo eso, eso no tiene nada que ver. Pero que muchas veces nuestra mentalidad va a masculinizar las conquistas. Yo pienso que hay que llegar a ellas como mujer. Es que es tu derecho, es que eres el 50% de la humanidad. Es que si no estuviéramos nosotras no existía la humanidad. Ahí. Y para aquellos que creen que ya no es necesario ese 8M, esas reivindicaciones que cada año, bueno, pues aparecen, ¿no? Especialmente en esta fecha, ¿qué les diría? Le diría que es absurdo. Cuando lleguemos ya a la igualdad total, pues fenomenal, no será necesario el 8M. Pero el 8M es una forma de visibilizar en un momento determinado. Además, se debía explicar un poco lo que es el 8M. El 8M, cuando aquellas 100 mujeres le prendieron fuego dentro de la fábrica, porque estaban reivindicando un papel. Que mucha gente cree que eso, no sabe ni que eso existió. Y entonces, mientras haya diferencia, mientras los planteamientos no sean normales, hay que normalizar todo. Pues yo, claro, lo veo mucho desde la vertiente profesional, porque ya estoy en una edad así, pero desde la casa, que los niños y las niñas y los niñes, todos ellos colaboren en la casa y aprendan a cocinar y a tener sus cuartos ordenados y, yo qué sé, a respetarse los unos a los otros. Entonces, sin rangos, ¿no? Yo creo que en eso sí he trabajado yo bien en mi casa, fíjate. Cocinan muy bien mis hijos, varones. Muy bien. Pues que ese ejemplo se viva, ¿no? en todos los hogares del mundo, ya no solo de Melilla ni de España. Bueno, ya hemos agotado nuestro tiempo. Lourdes Carballa, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en la UNED, en los desayunos que cada miércoles compartimos con nuestros invitados y con todos los oyentes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Ahora llega la información a la sintonía de Onda Cero Melilla. Por nuestra parte nada más, tan solo desearles que pasen un estupendo miércoles.